Bien, entonces, continuando con el versículo 24, dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Dice este versículo, ¿no? Que nosotros en esperanza hemos sido salvos. Y este es un detalle bastante curioso, ¿no? Porque nos habla la condición en la cual hemos sido salvos, ¿no? Nosotros hemos sido salvos, pero en esperanza. Quiere decir que tenemos nuestra salvación, pero aún mediante la forma de aguardar esa redención. Por decir, no ha sido nuestra salvación, si lo podemos ver en analogía con Cristo, no ha sido tan literal, ¿no? No hemos muerto así como Cristo murió. En Cristo esa salvación, ¿no? Y esa liberación del cuerpo de muerte, de pecado, fue literal, fue crucificado, fue muerto y resucitó, ¿no? Fue glorificado de manera literal, pero a diferencia de Cristo nosotros hemos sido salvos, sí, pero en esperanza aún. No hemos sido igualmente con Cristo crucificados físicamente. Al momento de morir y de bautizarnos, solo ha sido una representación de esa esperanza que tenemos y que nuestra vida nueva, que empezó con nuestra aceptación de Jesús, ¿no? Como Salvador, que continúa con el bautismo y la representación de nuestra muerte, ha sido solo eso, una representación, ¿no? Aún tenemos la esperanza de que cuando muramos físicamente, literalmente podamos ser glorificados, ¿no? Después de haber muerto ya, como Cristo lo hizo. Así que, tomando en consideración eso, nuestra salvación que ha sido en esperanza, es una de la esperanza propiamente, como su palabra lo dice, es algo a lo que todavía no tenemos acceso en el presente, ¿no? La esperanza es algo que no se ve, realmente es algo que está por suceder. Aquí dice que la esperanza que se ve no es esperanza, entonces no, si tuviéramos la certeza ya 100% de que, o mejor dicho, si viéramos ya la gloria de Dios, no sería una esperanza, sino que lo que alguno ve, ¿a qué esperar? Quiere decir, ¿no? ¿A qué tendríamos que esperar si es que ya tuviéramos ahora la gloria de Dios, la manifestación gloriosa? No tendríamos ninguna esperanza. El versículo 25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, ¿no? Quiere decir que en algún punto, dependiendo de la fe de cada uno que tengamos, esperamos con paciencia esta esperanza que sabemos que no la vamos a ver hasta el momento de nuestra partida al lado del Señor. Hasta ese momento nosotros sabemos que no la vamos a ver. Tenemos que esperar pacientemente por esa manifestación de Dios, por esa glorificación de nuestros cuerpos, ¿no? Aún debemos esperar al día que partamos. Y versículo 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí, recuerdan que el Espíritu de Dios estaba en comunión, ¿no? Siempre debe estar con nosotros, en lo que cuando empezamos a leer, que decía que el Espíritu da testimonio, ¿no?, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y en cierta medida va de la mano con esto, ¿no? Cuando dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿no? Quiere decir que no estamos solos, ¿no? Principalmente la idea de este pasaje es que nosotros como seres humanos no estamos solos, no hay ese abandono que muchas personas quizá pueden sentir, no pueden llegar a experimentar
debido a un sufrimiento muy grande, a una pérdida, quizás que quiera una prueba, que quiera alejarnos de Dios. Debemos estar conscientes de este versículo, de que el Espíritu de Dios nos ayuda no solamente a tener la seguridad de ser hijos de Dios, sino que en las debilidades que tengamos, ¿no? En las cosas que ignoremos o que nos sintamos desconcertados, de que dudemos qué cosa escoger, ¿no? Cuando no sabemos qué pedir, ¿no? Como conviene aquí, la palabra nos dice que el Espíritu de Dios nos ayuda en todo momento, ¿no? Así sea afirmando que somos hijos de Dios, o así sea en nuestras debilidades, en las cosas que son desconocidas para nosotros. Siempre el Espíritu de Dios nos acompaña y afirma nuestros pasos, ¿no? Porque nosotros somos limitados en nuestro conocimiento, en nuestras fuerzas, también tenemos límites, pero el Espíritu de Dios ahí entra en esos momentos de debilidad o de duda, ¿no? Que tengamos. Más el versículo 27 acaba este pasaje diciendo que más el que escudriña los corazones, esto quiere decir Dios, ¿no? Sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, ¿no? Quiere decir que hay una conexión, ¿no? En nosotros sabemos obviamente que el Espíritu de Dios no forma parte de Dios en sí, y aquí se menciona o sea, la relación también que existe de parte de Dios con el Espíritu, ¿no? De Dios. Dice más el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, ¿no? Quiere decir que Dios comprende eh, cómo el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Él entiende qué es o cuál es la intención de esta ayuda, ¿no? del Espíritu. Él sabe porque conforme a la voluntad de Dios mismo intercede el Espíritu por cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, todo mantiene una conexión, ¿no? Todo es uno. Y a nosotros nos ayuda el Espíritu de Dios conforme a la voluntad de Dios. Y en ese sentido la relación siempre va a mantenerse fuerte, ¿no? Porque el Espíritu de Dios nos ayuda a nosotros conforme a la voluntad de Dios. Eso hace que Dios también entienda y conozca cuáles son las intenciones del Espíritu, por cómo es que está pidiendo, intercediendo por nosotros. Y eso es cómo termina esta relación, ¿no? O cómo se lleva adelante este proceso de ser acompañados por el Espíritu de Dios, siempre fortaleciéndonos para poder vivir en el espíritu, ¿no? Como finalmente como se titula este pasaje, viviendo en el espíritu, porque no estamos viviendo por nuestras propias fuerzas, ¿no? Inclusive aquí no se habla de viviendo en el espíritu, el título tiene la palabra en mayúscula, ¿no? Y no es porque nosotros, cada uno de los seres humanos, viva en su propio espíritu, ¿no? Por decir, yo vivo en mi espíritu y voy solo haciendo caso a mi espíritu, ya me deslindé totalmente de mi cuerpo y no es así la enseñanza, sino que la enseñanza debería ser que vivamos en el espíritu de Dios, ¿no? Siendo guiados por Él, por el Espíritu de Dios, quien a lo largo de este pasaje se menciona, quién es el que da testimonio, quién es el que nos afirma como hijos de Dios, ¿no? Quién está ahí en nuestras debilidades, porque no sabemos cómo conviene muchas cosas, sino el Espíritu de Dios. Y por eso es que este pasaje habla de viviendo en el Espíritu, pero en el Espíritu que es de Dios, ¿no? Porque nosotros con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia inteligencia, conocimiento, no seríamos capaces de salir adelante y de hacer morir las obras de la carne, si no fuese por la ayuda del Espíritu de Dios. Así que con este versículo concluimos este pasaje y este devocional y vamos a orar para concluir también este tiempo de compartir la palabra de Dios.
Gracias, Señor, te damos por esta preciosa palabra, Dios, que hemos compartido. Gracias por la enseñanza que tú nos has dejado, Dios, porque tú te preocupas de cada uno de nosotros y tienes cuidado de lo que nos sucede. Tú nos has enviado también esta ayuda, Dios, que es el Espíritu de Dios, para poder fortalecernos, para poder consolarnos, Dios, para ayudarnos cuando nos falta la sabiduría, cuando no sabemos qué pedir, Dios. Este Espíritu nos ayuda a poder seguir adelante, afirmando nuestra comunión contigo, nuestra relación de hijos tuyos, Señor, de coherederos. Siempre nos da testimonio a nuestros espíritus de que somos tus hijos, Padre Santo, y de que podemos en nuestra debilidad apoyarnos y que vamos a recibir esa ayuda siempre conforme a tu voluntad, Dios. Vamos a ser ayudados y el Espíritu intercede por nosotros también, Dios. Y te damos gracias porque tú también en tu divinidad has tenido cuidado y has tenido consideración con nosotros para revelarnos estas cosas mediante las Sagradas Escrituras. Nosotros con nuestra mente humana, Dios, que tenemos limitaciones, tú tienes cuidado en ayudarnos a comprender todos los aspectos de la vida conforme a ti te agradan, Dios. Y también oramos para que estas palabras se guarden en nuestra mente, en nuestro corazón, Dios, y siempre las tengamos presentes para que nuestro caminar contigo para que nuestro caminar, Dios, en la vida cristiana, podamos salir victoriosos de las circunstancias que atravesemos. Oro también por nuestros hermanos en Cristo, porque cada uno de ellos puedan estar pasando dificultades o sufrimiento, Dios, tú lo conoces, y el Espíritu de Dios, Señor, también, el que los ayude conforme a tu voluntad, que fortalezca, Dios, afirme la vida de cada uno de mis hermanos y que podamos juntos como iglesia salir adelante de esta circunstancia de enfermedad, Dios, que nos rodea. Como país también ayúdanos a siempre tener presente en nuestras oraciones a las autoridades, Dios, que tú has puesto en este país. Te pedimos que les dé sabiduría para que puedan, Señor, hacer lo mejor para el pueblo, para que puedan, Señor, poner su mirada también en ti y puedan, Dios, retornar ese camino de temor hacia ti, Padre Celestial. Te pido todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, gracias por haber, habernos acompañado en este tiempo devocional y que Dios los bendiga. Nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones.